grabación. Ok, bueno, vamos a copiar este ejercicio. Lo vamos a llevar a la pizarra. Y bueno, vamos a seguir aprovechando el camino largo, es el que me interesa que se practique. El camino corto es muy directo. Nada más normalizamos, determinamos P de X, F de X, sustituimos, integramos y bueno, simplificamos para al final de cuentas terminar sumando, como se dice, las respectivas complementaria particular y lograr así la general. Bueno, entonces tenemos un paso número 1 y ese paso número 1 consiste en normalizar nuestra ecuación diferencial. Bueno, ¿qué significa normalizar? Recuerden, vamos a tomar el coeficiente de la derivada más alta y con él vamos a dividir pues a todo elemento presente en dicha ecuación. Nosotros tenemos la siguiente relación. Tenemos la derivada de y con respecto de x más 2x por y igual a x. No voy a tomar en cuenta ahorita las condiciones iniciales. Bueno, pues, ¿cuál es el coeficiente aquí? Es 1. Lo podemos dejar así, porque al final de cuentas ese es el objetivo de la normalización, que la derivada más alta presente un coeficiente igual a 1. Pero bueno, si ustedes lo quieren plasmar de todas maneras, se puede hacer, no hay ningún problema. Sería la derivada de y con respecto de x, 1 entre 1, más 2x entre 1, que multiplica y todo esto igual a x entre 1. Bueno, se realizan las respectivas operaciones y pues confirmamos lo que habíamos presupuestado. La derivada de y con respecto de x más 2x por y es igual a x. Perfecto. Ahí está nuestra ecuación normalizada. Vale la pena que la señalemos, ya que va a ser importante para nosotros en el siguiente paso. Bueno, el paso número 2 consiste en seleccionar dos elementos que son muy importantes. ¿Quiénes son esos elementos? Pues precisamente P de X y F de X. Entonces, paso número 2, identificar elementos P de X y F de X. Ahí está. Bueno, ¿cómo identificar a P de X y F de X? Si no lo recuerdan, pues vale la pena que vuelvan a escribir el formato general de las ecuaciones diferenciales lineales. ¿Cuál es ese formato? Bueno, el siguiente. Tendríamos la derivada de y con respecto de x más P de x que multiplica y todo esto igualado a F de X. Este es el formato de las ecuaciones diferenciales lineales normalizado, con el que nosotros debemos de estar trabajando. Bueno, a todo esto, ¿quién es F de X? ¿Quién es P de X? 2x es P de X. Ajá. Y X es F de X. F de X. Ajá. Entonces, P de X perfectamente es 2X, mientras que F de X es igual a X. ¿Por qué no considerar a P de X como 2X por Y? Bueno, porque Y es la variable dependiente. No es ningún coeficiente, es variable. Por lo tanto, tomo todo aquello que nada más está multiplicando esa Y, 2X, y lo considero precisamente como P de X. Muy bien. Bueno, ya tenemos paso 1, paso 2. Vamos con nuestro paso número 3. El paso número 3 nos pide el cálculo de un elemento que nosotros conocemos como factor integrante. ¿Por qué le damos este nombre? Bueno, porque asemeja al factor integrante que nosotros vimos para las exactas y además, pues siendo honesto, contribuye a que nosotros generemos pues un cierto costado que es de mucha importancia para resolver la ecuación diferencial. Bueno, este factor integrante se estima de la siguiente manera.
e a la integral de p de x diferencial de x. No voy a colocar la constante de integración. Hay un motivo bien importante y de hecho ustedes pueden experimentar con él pues ya cuando tengan algún tiempo libre. Agregar esa constante de integración o no nos va a llevar al mismo resultado. Si yo voy a llegar al mismo resultado, pues no colocándola, mucho mejor para mí, porque al final de cuentas termina ahorrando tiempo y esfuerzo al no hacer productos, simplificaciones, agrupaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nada más en factor integrante, ya sea aquí o en las exactas, la correspondiente constante de integración no se coloca. Fuera de ello, sí se tiene que agregar. Bueno, dicho el comercial, entonces exponencial, integral de p de x, 2x, diferencial de x. Esto puede quedar como exponencial, 2 integral de x, diferencial de x. Vamos a continuar aquí. Bueno, resolvemos e a la 2x cuadrada sobre 2. Y bueno, esto nos llevaría a que nuestro factor integrante es precisamente e a la x al cuadrado. Vean, no siempre vamos a tener una expresión bonita como factor integrante, ¿no? Tarde o temprano puede aparecer una exponencial y se puede, es totalmente válido. No ocurre absolutamente nada malo si esto llega a suceder. Bueno, ya tengo mi factor integrante. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, recurrir al paso número 4. El paso número 4 me dice lo siguiente. Toma ese factor integrante que tú acabas de calcular y con él multiplica a todo elemento presente en la ecuación diferencial normalizada. Así que vamos a escribir. Producto entre factor integrante y ecuación diferencial lineal normalizada. Bueno, tenemos nuestro factor integrante. Es e a la x al cuadrado y estará multiplicando precisamente a lo siguiente. La derivada de y con respecto de x más 2x por y todo esto igualado a x. Desarrollamos productos y tendríamos lo siguiente. E a la x al cuadrado, derivada de y con respecto de x, más 2x e a la x al cuadrado por y. Todo esto igualado a x por e a la x al cuadrado. Ese es el producto entre el factor integrante y la correspondiente ecuación diferencial lineal normalizada. Bueno, llegamos al fatídico paso número 5. El paso número 5 nos invita a lo siguiente. El costado izquierdo de nuestra ecuación más reciente tiene que ser expresado como la derivada de un producto, no en forma desarrollada, sino más bien en forma compacta. Es decir, el paso previo a llegar a esta expresión. Entonces, colocamos paso número 5. Sería costado izquierdo como la derivada de un producto en forma compacta. Bueno, vamos a arreglar esta parte de aquí. Y listo. Voy a regresar con mi ecuación para tener referencia de lo que necesito hacer. Pegamos. Esto no me sirve. La dejamos aquí. Bueno. Esto de aquí, que estoy enmarcando con esa especie de llave, tiene esta estructura de manera general. Vamos a ponerlo con otras letras.
WZ' más Z por W'. Tal cual está, a mí no me sirve. ¿Por qué? Porque tengo dos parejas de diferenciales. Yo nada más requiero una para poderlos separar cómodamente y a partir de ahí llegar a la solución. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues utilizar su equivalencia compacta, es decir, la derivada con respecto de X de W por Z. Bueno, habiendo dicho eso, ¿cuáles serían los elementos que estaríamos colocando en este nuevo costado izquierdo? Sería e a la x al cuadrado por y. Exactamente. Esas son las variables que nosotros necesitamos. Y ya el costado derecho permanece intacto, ¿no? A él no lo estamos trabajando al momento. Si yo tengo dudas de lo que acabo de colocar dentro de esos corchetes cuadrados, pues vale mucho la pena que lo verifique realizando precisamente la derivada de dicho producto en forma extendida. ¿Cómo quedaría? Pues quedaría más o menos así. E a la x al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto de x, más y que multiplica la derivada con respecto de x de e a la x al cuadrado. Bueno, esto quedaría como e a la x al cuadrado que multiplica la derivada de y con respecto de x, más 2x por e a la x al cuadrado que multiplica a y. Entonces reviso, este elemento lo tengo, sí, aquí está. Este elemento lo tengo, por supuesto, aquí está. Entonces, mi abreviación, por así llamarlo, está correcta y puedo continuar sin ningún problema. No sé si hay alguna duda o algún comentario hasta el momento. Muy bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, pues ya hicimos lo más peligroso, ¿no? Ya hicimos, pues, el paso de la muerte, por así decirlo, y podemos llegar sin ningún problema a realizar lo que ustedes ya dominan al momento. Separo de variables, perdón, integro, y si puedo reducir o simplificar, pues adelante, bienvenido sea, ¿no? Entonces, tenemos nuestro paso número 6, que repito, consiste en separar diferenciales e integrar. Bueno, entonces vamos a realizarlo. Nosotros quedamos con lo siguiente, la derivada con respecto de x de e a la x al cuadrado por y, y todo esto es igual a x por e a la x al cuadrado. Bueno, este diferencial de x que está dividiendo va a pasar al costado derecho multiplicando, por supuesto, y llegaríamos a lo siguiente, diferencial de e a la x al cuadrado por y, todo esto va a ser igual a x e a la x al cuadrado. Ya está separado. ¿Qué me toca hacer? Pues integrar. Integro. Bueno, voy a resolver primero el costado izquierdo para posteriormente llegar al costado derecho. Entonces, este costado queda como e a la x al cuadrado por y más una constante de integración, y todo esto es igual a la integral de x e a la x al cuadrado diferencial de x. ¿Por qué aquí si agrego la constante de integración? Bueno, porque no estoy trabajando como tal algún factor integrante. Si no hay factor integrante, sí tenemos que agregar dicha constante. Bueno, voy a retomar este elemento, lo voy a llamar alfa. Alfa es igual a la integral de x e a la x al cuadrado diferencial de x. Y bueno, ¿cómo resolver esta integral que propone? ¿Y por partes? Por partes, Vamos a hacer que u valga x cuadrada, ¿no? ajá. Entonces vamos a pensar que u es igual a x al cuadrado. Diferencial de u sería
2x diferencial de x. Diferencial lo tengo, aquí está. X la tengo, efectivamente aquí está. 2 lo tengo, no lo tengo. ¿Qué debo hacer? Pues agregarlo. Para poderlo agregar y no alterar mi ecuación, hago lo siguiente. 2 entre 2, que multiplica a x e a la x al cuadrado diferencial de x. Como la integral es un operador lineal, bueno, puedo tomar este elemento e introducirlo a voluntad. No estaré afectando absolutamente nada. Entonces, un medio por la integral de 2x e a la x al cuadrado diferencial de x. Sería 2x diferencial de x. Esto ya es diferencial de u. Y luego tendríamos x cuadrada, pues simplemente quedaría como u. Y entonces podríamos establecer que alfa es igual a un medio que multiplica la integral de e a la u diferencial de u. Esto es un medio que multiplica a e a la x al cuadrado más una constante c sub 2. Y listo, ya tenemos aquí nuestra respuesta alfa. ¿Qué vamos a hacer a continuación con ello? Pues sustituirla, por supuesto, en esta relación. Así que abrimos una nueva página y continuamos con ello. Sería e a la x al cuadrado por y es igual a un medio que multiplica a e a la x al cuadrado. Me falta, bueno, sí. Más, no. Sería más c sub 1 es igual a un medio, ahora sí, que multiplica a e a la x al cuadrado más c sub 2. Podemos desarrollar un poco más. E a la x al cuadrado por y más c sub 1 es igual a un medio por e a la x al cuadrado más un medio que multiplica a c sub 2. Y bueno, pues quizás aquí ya llegaría el momento de realizar agrupaciones o simplificaciones en el dado caso de que se pueda. Bueno, voy a empezar por aquí. Tengo un medio que multiplica una constante arbitraria. Vamos a obtener como resultado otra constante arbitraria. Eso nada más se aplica entre constante definida y constante arbitraria. Si tengo, por ejemplo, x al cuadrado que está siendo multiplicada por c a la 8, esto no se puede reducir como una constante arbitraria, porque hay una variable de por medio, ¿ok? Entonces, esto no se puede hacer. Bueno, dicho eso, regresamos y tendríamos lo siguiente. Sería e a la x al cuadrado por y más c sub 1 igual a un medio por e a la x al cuadrado más c sub 3. Con esto tendremos lo siguiente, e a la x al cuadrado, y es igual a un medio por e a la x al cuadrado más c sub 4, donde c sub 4 es igual a ¿qué? A c sub 3 menos c sub 1. Perfecto, ya puedo reducir muchas cosas a partir de aquí. Entonces simplemente me limito ahora a despejar mi variable dependiente y llegaría a lo siguiente, sería y es igual a un medio de e a la x al cuadrado por 1 entre e a la x al cuadrado más c sub 4 que multiplica a 1 entre e a la x al cuadrado. Este y este elemento se van. Llegamos a esta relación y igual a un medio más c sub 4. Puedo tomar este exponencial y subirlo a la parte de arriba para que no quede ese cociente medio raro. Y tendríamos entonces c sub 4 que multiplica a e a la menos x al cuadrado. Y listo, ya tenemos nuestra respuesta correspondiente a la solución general.
Bueno, vamos a agregarle aquí su G porque es general. Pregunta, ¿detendríamos aquí el problema o todavía tenemos que continuar? Todavía hay que continuar porque debe Hay que, ser ajá, particular. exactamente. Hay condiciones iniciales de por medio, por lo tanto, la respuesta final no tiene que ser esa solución general, sino tiene que ser una solución del tipo particular, donde C sub 4 ya toma un valor bien específico. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestros pasitos aquí y tendríamos entonces el siguiente. Sustituir condiciones iniciales en solución general. Bueno, retomemos nuestras condiciones iniciales. Déjame ver, era y de 0 igual a menos 3. Bueno, nos conviene mejor darle un formato de par ordenado o de punto. Por lo tanto, vamos a asignarle un nombre a dicho punto, que sea Q, por ejemplo, y va a tener dos elementos, abscisa 0, ordenada menos 3. Este 0 lo vamos a sustituir en toda X que nosotros veamos en la solución general. Mientras que este segundo elemento o esa ordenada lo vamos a sustituir en toda Y que veamos, por supuesto, en nuestra solución general. Por lo tanto, habiendo dicho eso, tendríamos lo siguiente. Y sub G igual a 1/2 más C sub 4 por E a la menos X al cuadrado se estaría convirtiendo en lo siguiente. Y menos 3 más 1/2, bueno, sí, es válido decir más 1/2 porque al final de cuentas es positivo, más C sub 4 que multiplica a E a la menos X al cuadrado. ¿Cuánto vale X? 0. Por supuesto, todo eso al cuadrado. Bueno, hay que realizar la respectiva simplificación y tendríamos lo siguiente. Menos 3 igual a 1/2 más C sub 4 que multiplica ¿qué cosa? Bueno, 0 al cuadrado es 0, por menos sigue siendo 0, E a la 0 da como resultado 1. Entonces, menos 3 igual a 1/2 más C sub 4, despejamos C sub 4, esto es equivalente a menos 3 menos 1/2, y bueno, de manera final tendríamos lo siguiente. Menos 7/2. Ese ya sería el resultado correspondiente a la constante arbitraria. No es ni 1, no es ni 1.000.000, no es 50, no, es menos 7/2 para esa condición inicial. Así que vamos a destacarla. ¿Y qué voy a hacer con ella? Simplemente contemplarla, no. Bueno, podemos, pero no es el caso. La voy a tomar y se la voy a devolver a la solución general para que me regrese ya de una vez la solución particular que sí, en este caso, ya corresponde a la solución final de mi problema. Entonces, abrimos una nueva página. Y tendríamos lo siguiente, sustituyendo constante arbitraria en solución general. Listo. Vamos a dejarlo así. Entonces, solución general estaba como 1/2 más C sub 4 por E a la X al cuadrado. Menos X al cuadrado. Sí. Bueno, C sub 4 es igual a menos 7/2. Por lo tanto, Y sub P es igual
a 1/2 menos 7/2 por e a la menos x al cuadrado. Y listo, ya tenemos ahora sí nuestra solución final del problema. Esto es solución particular de la derivada de y con respecto de x más 2xy igual a x. Para, por supuesto, y de 0 igual a menos 3. Y listo, ya hemos acabado nuestro último ejercicio para este tema número 1. Bueno, podríamos dejarlo aquí, pero repito, quizás ustedes tengan la curiosidad de saber si todo ha sido hecho correctamente o si a lo mejor tuvimos alguna falla. ¿Cómo podemos corroborar esto? Pues mediante el camino brusco, que es verificar que no tenga derivadas, que no tenga diferenciales, que sea función y por supuesto que satisfaga la ecuación diferencial. O podemos optar por el camino corto, que se basa o se fundamenta en la interpretación geométrica de la condición inicial. Si todo ha sido bien hecho, la curva debe de pasar por el punto que es nuestra condición inicial, o en su defecto, la curva debe de contener a ese punto que es la condición inicial. Entonces, vamos a implementar ese camino corto y aprovecharemos un poco a GeoGebra porque quiero destacar otras cosas con ustedes. Entonces, salimos de ahí, bueno, ya estamos afuera. Tenemos entonces 1/2 menos 7/2. Ay, no sé qué estoy diciendo. 1/2 menos 7/2 que multiplica una exponencial menos x al cuadrado. Ahí está. Bueno, si todo está bien hecho, el punto debe de estar encima de la curva en alguna zona. Si el punto está por aquí y la curva está en esa zona, algo pasó mal y debemos de rectificar. Pero bueno, hasta no ver, no creer, ¿verdad? Entonces, ¿era qué? 0, menos 3. Y ahí está. Nada más permítanme hacerlo más grande. Voy a cambiar aquí el color para que se contraste mejor y podamos verificar. Bien, observamos punto pasa por la curva o la curva contiene al punto. Por lo tanto, nuestra solución fue correcta y ahora sí, ya podemos dar oficialmente por concluido este ejercicio número 2. Así que vamos a llevar captura de pantalla de esto. Lo pegamos y lo colocamos en esta zona. Entonces sí, está todo perfecto y ya podríamos continuar. Bueno, ahora, ¿a qué iba con esta gráfica? ¿Podemos nosotros graficar una solución general? La respuesta es sí. Nosotros podemos, pero para ello tendríamos que graficar muchas soluciones particulares de manera individual y posteriormente empalmarlas o sobreponerlas. Por ejemplo, y regreso a GeoGebra, C sub 4 era pues S menos 7/2, ¿no? Pero bueno, yo quiero solución general, por lo tanto, debo de graficar muchas soluciones particulares. ¿Cómo lo hago? Pues asignando valores a esa constante arbitraria que observo o que tengo en la respectiva general. Bien, entonces voy a generar otras 3. Aquí creo que es 3.5, algo así. Menos 3.5, voy a darle menos 4. Voy a agregar otra que sea, por ejemplo, menos 6. Ya son muchas negativas, quiero algo positivo. Entonces, duplicar entrada. Aquí ya no sería menos, sería más. Vamos a pensar en, no sé qué les gusta, en
1, no sé, a lo mejor es buen valor. Quiero otro positivo, duplicar valores, vamos a escribir un 2, ahí está. No sé, quiero otro porque, pues, entre más particulares, mejor para mi gráfica. 4, ahí está. Entonces, esta sería, por ejemplo, una buena muestra correspondiente a una solución general. Pero imagínense que a ustedes les solicitan 80 soluciones particulares para poder graficar una general. Pues estar copiando, pegando y modificando la respectiva constante arbitraria podría volver pues la tarea un tanto tediosa. Existe una alternativa, sí, y esa alternativa es precisamente con matemática. Para ello, vamos a utilizar algunos comandos conocidos y otros que pues van a ser un tanto nuevos para nosotros. Entonces abrimos nuestro blog. Ahí si lo quieren ir tecleando a la par, adelante, si no, pues ya lo pueden hacer en su casa. Vamos a colocar un título. En este caso voy a aprovechar, por ejemplo, no sé, capítulo, a ver qué sale. Entonces sería programa, o mejor dicho, código para graficar soluciones generales de forma implícita, o mejor dicho, de forma explícita e implícita. Porque recuerden que una solución general también se puede dar en una forma implícita. Entonces, damos Shift Enter. Vamos a corregir algunas faltas de ortografía, porque otras sí las interpreta como mal. Entonces, gráfica, gratificar. Bueno, a lo mejor confunde la palabra. Podemos dar Shift Enter otra vez. Buscamos que el cursor se coloque en línea horizontal. Escribimos nuestro comando de rigor. Clear all. Shift Enter. Ahí está. Vamos a escribir ahora pues un comentario para saber lo que estamos haciendo. Abro, escribo símbolo de asterisco, comandos para graficar una solución general en forma explícita. Bien, cierro con asterisco y por supuesto cierro el paréntesis, Shift Enter. Bueno, ¿cuáles son los comandos? El primero que vamos a utilizar ya es un conocido, plot. Hablo, cierro corchete. Después, ¿qué voy a colocar? Pues un comando que me permite evaluar, es decir, gracias a él yo voy a poder ir sustituyendo los valores que asignan las constantes arbitrarias, pues precisamente a la constante arbitraria y así generar las distintas curvas. Ese se escribe así tal cual como evaluate. Abro corchete, cierro corchete cuadrado y luego voy a colocar el comando table o tabla. Abro corchete, cierro corchete. ¿Qué elementos voy a agregar aquí? Bueno, básicamente son dos argumentos o dos argumentos o dos elementos. Primero de ellos es la función que nosotros pretendemos graficar. Esta función es la siguiente, 0.5 menos 7 entre 2, que multiplica, perdón, ya es en forma, es la solución general, entonces debe de quedar como C, pues a C sub 4, que estaría multiplicando a nuestra exponencial, cuyo argumento es menos X al cuadrado. Perfecto. Bueno, ya tengo básicamente la parte medular para graficar estas soluciones generales. ¿Qué es lo que tengo que hacer después de esto? Bueno, proporcionar un dominio. Para ello, coloco una coma, abro y cierro llaves. Escribo dos comas que voy a agregar antes, entre y después de estas comas, tres elementos. Primero, el nombre de mi variable independiente, X.
Segundo, el extremo inicial de mi dominio. Voy a pensar, por ejemplo, en menos 5. Tercer elemento, pues el extremo final de mi dominio. Entonces voy a hacerlo lo más simétrico que pueda y colocaré ahí otro 5. Bueno, después de esto, todo lo que nosotros queramos agregar va a ser, pues, en pro de que nuestra gráfica se vea más bonita, más presentable, etcétera, etcétera. Lo siguiente que ustedes pueden colocar a partir de esto son precisamente los nombres tanto del eje coordenado para las abscisas como el nombre para el eje coordenado de las ordenadas. ¿Eso cómo se hace? Pues con axis label. Sería axis label. Bien. Bueno, ahí ya me puso la flechita en automático. Si no se acuerdan cómo, es guión medio, este símbolo de desigualdad y doy la tecla Enter. Ahí está. Bueno, ¿qué voy a escribir a continuación? Pues una llave, otra llave y dentro de esas llaves una coma. ¿Qué voy a escribir primero aquí? Pues el nombre o la etiqueta de mi eje de las abscisas, X. Después, ¿qué voy a colocar? El nombre o la etiqueta del eje de las ordenadas. Vamos a dejarlo como Y. Y bueno, si a ustedes les gusta ver sus gráficas con retícula, como lo está haciendo pues actualmente GeoGebra, podemos colocar el siguiente comando, coma, create lines, ya flechita, perdón, espacio, bueno, tecla de espacio, abro, cierro llaves, escribo una coma, ¿qué voy a colocar aquí? Ah, perdón, aquí ya no va eso. Aquí lo que tengo que escribir es automatic. Y bueno, lo único que resta es dar Shift y Enter. Y no me escribió nada porque Por falta un tabla, ¿no, profe? argumento aquí. Sí, aquí tengo que escribir llaves C, eso me faltó. Bueno, ¿de dónde a dónde queremos que vaya C? Yo voy a proponer que sea de -4 a 4. Vamos a ver si ahora todo marcha aquí stable. Además no lo iba a hacer porque eso está castellanizado. Shift Enter. A ver, déjame ver. Evaluate table. Ya. Pasó lo mismo que la vez pasada. Si van a poner una variable que sea en mayúsculas o minúsculas, no pueden mezclarla las dos. Matemática no tiene pues ese don todavía. Entonces, a ver si damos Shift Enter. Ahí está. Ahí están nuestras soluciones particulares que nos permite obtener la gráfica de esa solución general. Pero no sé, como que no me gusta que se vea mucha tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Lo que puedo hacer es todavía jugar un poco más con respecto a los argumentos que puedo agregar a mi comando plot. Bueno, escribo una coma, range plot, no es plot range, perdón. Flechita. Abro, cierro llave y escribo unos extremos. Voy a pensar en -10, 10. Shift Enter y ahí está. Ya se ve mucho más bonita. Si no me gusta que se vea así como que tan comprimida, puedo seguir jugando con los extremos, obviamente, de este comando. Voy a dejarlo como en 6 y -6 y 6. Apretamos Shift Enter y ya se ve algo mucho más agradable, ¿no? Esto es, pues, a grandes rasgos la gráfica de una solución general. No tuvimos que estar copiando, pegando y modificando, ¿no? Nada más me remito aquí a C. Si no me gusta esa cantidad de soluciones particulares, pues modifico. No pasa absolutamente nada. Y no necesariamente tiene que ser simétrico. Puedo dejarlo así. Y obtendría, pues,
otra gráfica bajo ciertas características. Evaluación, evaluar cuaderno, y ahí está. Vamos a darle menos 12 y 12. Listo, ¿no? Ahí tengo más variedad, parece como una especie de cebollita y pues acostada, ¿no? Y bueno, así ya pueden ir jugando. Ahora, esto es para una expresión en forma explícita. Se puede hacer lo mismo para la implícita, sí, solamente que hay que modificar algunos comandos y agregar otros elementos. Entonces vamos a copiar esto. Corregimos lo de explícito, ya es implícito. Y bueno, empezamos a trabajar con lo siguiente. Cuando son ecuaciones del tipo implícito, el comando plot como tal no nos sirve. Debemos de agregar el siguiente, que es contorno o contours plot. Ahí está, abro, cierro corchete cuadrado, luego agrego el comando evaluar, evaluate, ahí está, abro, cierro corchete. En evaluate vamos a colocar a su vez table o tabla, abro corchete, cierro corchete, y bueno, agregamos en tabla lo que teníamos también en el comando de las explícitas. Me voy a llevar todo esto de aquí, lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahora, está en forma implícita. ¿Cómo debería de quedar mi ecuación? Pues de la siguiente forma. Menos y dos símbolos de igual. ¿Por qué? Porque si yo nada más coloco uno, el programa va a entender que estoy asignando pues cierta expresión a una variable que se llamaría 0.5 menos c por exponencial y va a causar problemas. Entonces, ojo, así se tiene que agregar la función explícita, digo la función implícita. Bueno, ya hice la corrección pertinente en ese apartado. Ahora que tengo que agregar, pues obviamente mi correspondiente dominio, ese no debe de fallar. Voy a conservar el mismo de menos 5 a 5. Ahí está. Ahora, lo que voy a agregar, pues es el rango, pero el rango en estas curvas de contorno van a tener otra presentación. No es el típico plot range. Va a conservar más o menos la estructura del dominio. Así que es coma, copio esto, lo pego y lo voy a dejar también de menos 12 a 12. Obviamente aquí ya es Y porque Y es la ordenada. Luego estaríamos colocando axis o axis, flechita. ¿Para qué me sirve este comando? Para que se vean precisamente mis ejes coordenados. Y como lo que yo quiero es que se vean, escribo true, true, luego coloco coma, voy por access label, lo pego, quiero que tengan un nombre esos ejes coordenados, y bueno, pues a mí me gusta mucho que se vea la retícula, entonces copio y pego. Obviamente aquí va una comita, si no nos vamos a meter en problemas. Ok, damos Shift Enter. Y no vemos nada. Otra vez escribió tabla en español, profe. Tabla, cierto. Subconsciente. Entonces, Shift Enter. Y ahí está, ¿no? Vean, lo que logramos aquí, también lo podamos lograr acá de forma implícita. Por si a ustedes se les llega a presentar una solución que pues tenga la variable dependiente no despejada o de plano no se pueda despejar y ustedes quieran generar a partir de ahí la correspondiente solución general con base en cierta cantidad de particulares, pues ya tienen los comandos necesarios. Y vean,
Si colocan su cursor sobre alguna de las curvas, les despliega todas las expresiones que estuvo considerando. Hay de -8, -1, -5, 5, 4, etcétera, etcétera. Bueno, así es como podrían estar graficando pues, sus soluciones generales. Y pues ya sería todo con respecto a esto que les quería enseñar. Y bueno, ya con esto también finiquitamos el tema número 1 y por supuesto ya viene el correspondiente primer examen parcial. Espero entre mañana y el domingo proporcionarles su serie. Recuerden que es importante porque sin esta serie no se puede presentar la prueba. Tengo entendido por lo que recuerdo que ustedes no tienen problemas el día sábado para presentar un examen, a menos de que sea lo contrario. No sé si, Yo, pero ¿en qué horario? yo luego sí tengo exámenes los sábados de otra materia, ¿Pero en qué horario? a las 12. ¿A las 12? ¿Los demás tienen problemas antes de las 12 o después? Yo, profe, es que yo trabajo. ¿Usted trabaja? Ok. Yo también, profe, los sábados, antes de las 2. Ya Ok. después estoy libre. Yo puedo después de las 6:30 de la tarde. Ya todos estamos en otro asunto. Bueno, si no, pues ni modo, vamos a tener que ocupar una clase, ¿no? Ok, bueno, ya eso lo ajustamos en el transcurso de estos días para que todos tengan la oportunidad al mismo tiempo. Bueno, pues vámonos a nuestro descanso, compañeros. Regresamos a las 8:02. Gracias.
Bueno, vamos entonces a continuar con nuestro tema número 2, que son las ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, que se puede considerar, por supuesto, como pues una continuación de este último concepto que recién acabamos de terminar. Bueno, de manera general, una ecuación diferencial lineal de enésimo orden suele representarse matemáticamente mediante la siguiente estructura. Tenemos a sub n de x por la derivada enésima de y con respecto de x, más a sub n menos 1 de x por la derivada n menos 1 de y con respecto de x, etcétera, etcétera, hasta llegar a sub 0 de x por y igual a g de x. Esta expresión, al igual que pues la primera versión que nosotros manejamos, tiene aspectos importantes o interesantes, los cuales pues vale la pena que nosotros detallemos de la siguiente manera. Vamos a colocar nuestra expresión aquí y bueno, vamos a empezar por todos los términos que están en rojo. Al multiplicar a una variable dependiente o alguna de las n derivadas de esa variable dependiente, en automático tienen que ser considerados coeficientes. Al ser coeficientes, estos pueden tomar ciertos valores. Vamos a resaltarlos nada más con uno de ellos para no trazar muchas rectas y esto quede pues ahí todo rayado. Entonces vamos a colocarlo de la siguiente manera. Bueno, ¿qué valores puede tomar un coeficiente? Como ya tenemos noción de ello, básicamente son tres. Tendríamos lo siguiente. Primero, pues números reales pertenecientes, bueno, números reales distintos de 0. Después tenemos, obviamente, a la variable independiente en cualquiera de sus presentaciones. Y por supuesto, no puede faltar en este caso, y hablando de los coeficientes, una combinación de todo lo anterior. Es decir, tendríamos, por ejemplo, x cuadrada con más 5, al logaritmo natural de x mezclado, por ejemplo, con pi, etcétera, etcétera. Bueno, segundo elemento a destacar es lo siguiente. Los diferenciales no se encuentran separados, tienen que estar unidos. Ahí están. Y bueno, como podemos constatar también, al final de nuestra expresión tenemos un término en color verde que se titula término independiente. ¿Por qué es un término independiente? Bueno, porque no multiplica a la variable dependiente y mucho menos multiplica a pues algunas de sus respectivas derivadas de esta variable dependiente. ¿Qué valores puede tomar? Bueno, puede tomar prácticamente 2. G de X puede ser mayor a 0, perdón, G de X puede ser distinta de 0 o en su defecto puede ser igual a 0. Cuando tenemos un G de X distinto de 0, nosotros podemos afirmar que estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal no homogénea. Pero cuando G de X resulta ser distinta de 0, pues nosotros estamos trabajando con una ecuación diferencial lineal homogénea, pero no homogénea porque sus coeficientes sean del mismo orden, no, digo del mismo grado, sino porque en el álgebra lineal a toda ecuación que se le encuentra igualada con 0
se le da o se le etiqueta precisamente como homogénea. Bueno, esos son todos los aspectos relevantes que podemos destacar de este nuevo formato general. Ahora, aprovechando lo de g de x distinto de 0. Bueno, si somos un poco más específicos, este g de x puede tomar como valor constantes reales, por supuesto, o la variable independiente en cualquiera de sus presentaciones. Por lo tanto, en el costado derecho de la igualdad, nosotros podríamos encontrar un seno de x, una tangente de x, una exponencial elevada a la x, etcétera, etcétera. Acorde al valor de g de x y a de x, se le pueden atribuir ciertas características a la ecuación diferencial lineal de enésimo orden, las cuales son muy importantes conocer. ¿Por qué? Porque me va a permitir enfocarme de manera correcta en la solución que más le ajuste y no estar confundiéndome con todas las técnicas, tratando de ver si pega, no pega, etcétera, etcétera. Bueno, características por coeficientes a de x. Si todos estos coeficientes son números reales, nosotros podemos decir que la ecuación diferencial lineal es de coeficientes constantes. Pero si tan solo uno de esos coeficientes está en función de la variable independiente, se dice que nosotros tenemos una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables. ¿Cuál es la más sencilla de resolver? Pues esta de aquí, porque nosotros ni siquiera vamos a tener que integrar. Todo se va a remitir prácticamente a encontrar raíces de un cierto polinomio. Este no es el fin del mundo, pero pues implica un poco más de trabajo porque nosotros vamos a tener que determinar una solución complementaria y una solución particular. Mientras que aquí, nosotros nada más vamos a determinar una complementaria. Bueno, características por término independiente g de x, ya las mencionamos hace unos minutos. Si g de x es igual a 0, todo eso se conoce como una ecuación diferencial lineal homogénea. Si g de x es distinta de 0, podemos tener una ecuación diferencial lineal no homogénea. Ahora, entre esta categoría, esta categoría, esta categoría y esta categoría, nosotros podemos tener mezclas. Por ejemplo, generar una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que sea homogénea o una ecuación diferencial lineal de coeficientes variables que sea no homogénea. Todos esos casos se pueden dar y por supuesto hay una técnica respectiva para que nosotros podamos encontrar la respectiva solución general. Bueno, funciones linealmente dependientes, independientes y Gronskiano. Antes de que entremos de lleno en esa parte de la independencia o dependencia lineal, vale la pena que conozcamos al principio de superposición, porque se presenta nada más para ciertas ecuaciones diferenciales lineales. Fuera de ellas no lo podemos aplicar. Bueno, ¿qué me dice este principio de superposición? Lo siguiente. Sea Y1, Y2 hasta Yn las soluciones de una ecuación diferencial lineal homogénea de enésimo orden en un intervalo I. Si nosotros entablamos la combinación lineal C1, Y1, C2, Y2 más puntos suspensivos Cn y Yn, el correspondiente resultado será también una solución de la ecuación diferencial lineal homogénea en dicho intervalo, donde por supuesto C1, C2 hasta Cn son constantes arbitrarias. ¿Qué significa esto en español? Bueno, que si yo conozco soluciones previamente de una ecuación diferencial lineal y homogénea, mediante la combinación lineal puedo generar otra expresión más que puede ser considerada solución para esa ecuación diferencial. Esto es lo que nos ofrece el principio de superposición y que nada más aplica en ese tipo de ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a poner en práctica dicho principio y para ello utilizaremos los siguientes ejercicios. Ejemplo número 1. Compruebe mediante el principio de superposición que
Y1 y Y2 efectivamente son soluciones de Y' menos Y igual a 0. Bueno, vamos a darle solución a ese problema y para ello entonces me llevo esta porción de aquí. Bueno, ¿cómo comprobarlo? De la siguiente manera. Si y solo si la expresión obtenida por la combinación lineal de las soluciones, aquí lo voy a poner entre comillas, de las soluciones conocidas previamente satisface la definición de solución para una ecuación diferencial, entonces se considera que sí son soluciones de dicha ecuación. Pero si la expresión que nosotros obtengamos de esa combinación lineal no satisface los tres aspectos de la definición de solución en una ecuación diferencial, entonces significa que, por ejemplo, Y1 o Y2 no son soluciones de esa ecuación diferencial. Repito, si la expresión obtenida de la combinación lineal no satisface por lo menos uno de los tres requisitos expresados en la definición de solución para una ecuación diferencial, entonces Y1 y o Y2 no son soluciones de la ecuación diferencial. Porque quizás alguien nos quiera jugar la mala broma de proporcionarnos expresiones que no se obtienen de la solución general de dicha ecuación y pretenda que nosotros verifiquemos que pues si corresponden o no corresponden para esa ecuación. Entonces, repito, todo se remite básicamente a lo siguiente. Número 1, generar la correspondiente combinación lineal. Número 2, verificar los tres requisitos de la definición de una solución en una ecuación diferencial. Si cumple los tres, perfecto, tanto Y1, Y2, o etcétera, etcétera, si son soluciones de la ecuación diferencial. Pero si por lo menos uno de esos tres requisitos no se cumple, puede que Y1 y o Y2 no sean las soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces vamos a poner en marcha lo que acabamos de escribir con el siguiente procedimiento. Paso número 1, pues aplicar el principio de superposición. Bueno, ¿qué es el principio de superposición? Pues prácticamente aplicar una combinación lineal. Dicha combinación lineal me arroja lo siguiente: Y es igual a C1 por Y1 más C2 por Y2. Y1, ¿quién es para nosotros? Precisamente E a la X, así que lo sustituyo. Bueno, Y2, ¿quién es para nosotros? E a la menos X, así que lo sustituyo. Bueno, aquí yo ya tengo la combinación lineal. Ahora, esta expresión que acabo de enmarcar con color amarillo tiene que pasar los tres requisitos que nos exige toda solución para una ecuación diferencial. ¿Cuáles son esos tres requisitos? Los siguientes.
Número 1 es función. Sí, ¿no? Sí son funciones. Pero bueno, ¿cómo lo podríamos justificar que efectivamente eso es función? Gráficamente. Gráficamente, tomo mi curva. Para ello puedo proponer algunos valores, obviamente para C1 y C2. Yo nada más quiero ver la curva, no me interesa una solución en particular. Entonces, C1, C2, por ejemplo, que valgan 1. Y después que ya tenga la correspondiente curva, voy a trazar rectas verticales. Recuerden, si hay un solo corte entre todas las rectas con la respectiva curva, la hicimos. ¿Por qué? Porque eso es función. A cada abscisa le toca una sola ordenada. Pero si yo llego a observar en tan solo una recta, que llego a observar más de más de una intersección, entonces eso ya me genera problemas porque significa entonces que a esa abscisa le están tocando dos parejas, lo cual rompe por completo con la definición de con la definición de función y por supuesto también con solución. Entonces, vamos a retomar nuestra ecuación. Sería y igual a C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Bueno, vamos a considerar que C1 al igual que C2 vale 1. Nos queda Y igual a E a la X más E a la menos X. Entonces, esto al graficador. Bueno, vamos a aprovechar GeoGebra, que haremos algo práctico. Ahorita no necesitamos mucho detalle en la curva. Entonces, esto y esto se va. Aquí me quedaría E a la X. Y en el otro tendríamos más E a la menos X. Shift Enter, bueno, Enter en este caso. Vamos a reducir un poco la curva. Ahí está. Sanchamos la línea. Ahí está. Una parábola. Entonces, sí, ¿no? Sí, sin problemas, pero pues más vale prevenir que lamentar. Entonces, ¿Con copiamos. qué programa destaca sus capturas para pasarlo a su otro, a donde, bueno, hace sus presentaciones? Ah, esto de herramienta recortes. Ajá. Así se llama, herramienta recortes. Y le Sí, permite pasarlo directamente al programa que lo está usando, ¿no? ujú. Sí, de hecho viene en todo equipo que tenga Windows. Ahí nada más le ponen aquí en buscar, recortes. Ahí le aparece, ¿no? Herramienta recortes, ya le dan clic ahí y lo generan sin problemas. Ah, muchas gracias. Nada. Entonces, copiamos esto. Hay otro comando, bueno, hay otra forma, pero es con comandos y la verdad no me acuerdo. Pero bueno, eso ya lo checo y se los paso. Entonces, coloco mis rectas verticales. Aquí tengo una, aquí tengo 2 y aquí tengo 3. Ya con eso es suficiente para mí. Vamos a resaltar las intersecciones. Una y una. ¿Cuál es la conclusión de esto? Bueno, que efectivamente sí es función, porque para cierta abscisa nada más estamos observando una ordenada, que es lo que nosotros esperamos en toda función. Así que escribimos aquí la expresión, bueno, la solución o la nueva expresión cumple con ser función, ya que satisface el criterio de las rectas verticales. Entonces ya llevamos uno de los 3 requisitos, estamos contentos por ello y lo palomeamos. Bueno, faltan 2. El siguiente es
derivadas o diferenciales, así que pues vamos a checarlo, ¿no? Digo, no está de más. Ya parece obvio para ustedes, pero pues mejor resaltarlo y no quedarnos con las dudas. Entonces, derivadas diferenciales en Y, pues bueno, vamos a checarlo. Tenemos que nuestra ecuación es la siguiente. Y es igual a C1 por E a la X más C2 por E a la menos X. Bueno, derivadas. La respuesta es no. No hay ninguna derivada. No observo una Y' o la derivada de Y con respecto de X, ¿no? Observamos diferenciales. La respuesta es tampoco. No veo ningún de X o de C1 de X, etcétera, etcétera. No lo observo. Por lo tanto, podemos concluir que efectivamente sí cumple este segundo punto. Perfecto. Ya llevamos 2 de 3. Llegamos a la parte fina de todo esto, que es verificar si esta nueva expresión satisface. Si satisface, con ello cumpliríamos los 3 requisitos y se puede considerar solución. Y al considerarse solución, podríamos afirmar con toda seguridad que tanto Y1 como Y2 sí son soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, satisface Y. Bueno, pues vamos a recordar nuestra ecuación diferencial. Nuestra ecuación diferencial era la siguiente. Y' menos Y igual a 0. ¿Qué implica el hecho de que vaya a satisfacer la ecuación diferencial? Bueno, voy a tomar... Ajá, ¿sí la escucho? Tenemos que derivar dos veces lo que nos salió para poder sustituirlo. Ajá, pero eso es como parte del proceso, pero realmente, ¿qué implica el satisfacer? Que nos dé 0. Que nos dé 0, o mejor dicho, que quizás no siempre vamos a tener 0, pues llegar a esa igualdad, ¿no? 0 con 0, 8 con 8, C sub 1 con C sub 1, etcétera, etcétera. Entonces, hay que sustituir y hay que sustituir las respectivas derivadas. ¿Cuántas derivadas necesito? ¿5? ¿Una? ¿Ninguna? ¿Cuántas necesito? 2. 2, porque recordemos que el número de derivadas es proporcional al orden. ¿Cuánto es el orden? Aquí lo vemos, 2. Entonces hay que derivar en 2 ocasiones. Bueno, vamos a hacer tal proceso. Y' es igual a la derivada de Y con respecto de X, lo cual se puede expresar como la derivada con respecto de X de Y. Y, ¿cuánto vale para nosotros? C sub 1 E a la X más C sub 2 por E a la menos X. Bueno, esto nos quedaría de la siguiente manera como C sub 1 E a la X menos C sub 2 por E a la menos X. ¿Alguna duda con respecto a esa derivada? No, profe. No, está sencilla, ¿no? Bueno, aunque a No, profe, veces sí nos puede llegar. la segunda es casi lo mismo, ¿no? Es igual C1 E a la X y ahí sería más C2 E a la X. Ajá, A la menos X, perdón. porque el nuevo signo menos entraría en producto con ese menos que acabamos de dejar y produciríamos el más. Y entonces Ajá. llegaríamos prácticamente a lo mismo, ¿no? Entonces, aprovechando ese comentario, tenemos Y', que también puede expresarse como Y a la 2, obviamente con ese 2 entre paréntesis. Si no expresamos los paréntesis, estaríamos indicando una función potencia que nada tiene que ver con la derivada. Ojo con esa parte. Bueno, esto tiene otra representación alterna que es la derivada con respecto de X de Y'. Bueno, la derivada con respecto de X de C1 por E a la X menos C2 por E a la menos X. Bueno, vamos a realizar las derivadas.
C1 por e a la x, eso es lo hermoso de la exponencial, menos C2 por e a la menos x y nada más. Muy bien, aplicamos los signos, C1 e a la x más C2 por e a la menos x. Listo, ya está y bi'prima. ¿Qué voy a hacer con estas dos? Pues sustituirlas precisamente aquí. Entonces, tenemos lo siguiente, y bi'prima menos y igual a 0, quedaría entonces como C1 por e a la x más C2 por e a la menos x. Voy a escribirlo aquí abajo porque ya no me da mucho espacio. Más, perdón, menos y cuánto vale, La función C1, que la que no está derivada, ¿no? exactamente, C1 por e a la x más C2 por e a la menos x, y ahora sí, todo esto igualado con 0. Bueno, aplicamos los respectivos signos. Tendríamos entonces C1 por e a la x más C2 por e a la menos x menos C1 e a la x menos C2 por e a la menos x, y todo esto igualado con 0. Muy bien, vamos a ver si cancelamos algo. Este y este son lo mismo con signo contrario. Este y este se cancelan porque son lo mismo, pero con signo contrario. ¿Y qué llegamos? Llegamos a 0 igual a 0. Cumplimos los tres requisitos. Pero más que el hecho de celebrar que el resultado de esa combinación lineal es una nueva solución, pues debemos de estar contentos porque con esa igualdad y con el hecho de que no haya diferenciales y de que sea una función, tanto y1 como y2 efectivamente son soluciones de esa ecuación diferencial. Esa es la verdadera conclusión para este problema. Así que la escribimos. Al cumplirse los tres requisitos que exige la definición de solución en una ecuación diferencial, al cumplir los tres requisitos que se concluye que tanto y1 y y2 son soluciones de la ecuación diferencial y bi'prima menos y igual a 0. Eso ya es la respuesta final de nuestro problema. ¿Cómo podemos verificar esto de manera alterna si es que es de nuestro interés corroborarlo? Bueno, de una manera quizás un poco elaborada. Deberíamos de obtener la solución general, proponer valores para las constantes arbitrarias y a partir de ahí recrear a y1 y y2. Si yo no puedo recrearlas, es porque efectivamente y1 o y2 no eran soluciones. Pero ese no es el caso en este ejercicio, porque la combinación lineal cumplió con los tres requisitos y esos tres requisitos nos dan todo el derecho del mundo para establecer, repito, que y1, al igual que y2, sí son soluciones de la sí son soluciones, perdón, de esta ecuación diferencial. O sea Eso es, que ajá, hacíamos lo que primero que hicimos al empezar el tema 1, pero ahora a través de la combinación lineal, juntando exactamente. las dos funciones. Yo puedo generar otra solución con soluciones previamente conocidas para una ecuación diferencial lineal y homogénea. Cosa que ya no ocurre en las no homogéneas. O, por ejemplo,
en las ecuaciones que vimos al principio, ¿no? Si, por ejemplo, yo tenía lo siguiente, bueno, voy a abrir una nueva página para que no se empalme esto. Si yo tenía la siguiente ecuación, vamos a pensar en la derivada de y con respecto de x más y al cuadrado igual a 0, no podría aplicar dicho principio ahí, porque esta ecuación ni siquiera es lineal, a pesar de que es homogénea. O pensemos lo siguiente, la derivada de y con respecto de x más 2, y igual a 8, no puedo aplicarlo. ¿Por qué? Porque no es homogéneo. Aunque sí sea lineal, pero no es homogénea, entonces no puedo utilizar dicho proceso. Bueno, ¿alguna otra duda? De todas maneras, vamos a hacer un segundo ejercicio, pero por el momento, ¿alguna duda? Por el momento no, profe. Bueno, de todas maneras, ahorita les voy a presentar las soluciones generales del ejemplo 1 y 2 y vamos a ver que efectivamente Y1 y Y2 pueden recrearse a partir de la susodicha, pero de aquí, de Y1 y Y2, una es pues la que echa toda la fiesta a perder. Vamos a ver cuál, pero por el momento estaremos confirmando nada más que pues Y1 o Y2 no son soluciones, por lo que su correspondiente combinación lineal no va a estar cumpliendo con la definición de solución para una ecuación diferencial. Entonces, nos llevamos esto, lo pegamos en una nueva página y bueno, lo resolvemos. Alguien considera como paso cero precisamente el checar que la ecuación diferencial para empezar sea lineal. Y es válido, es recomendable hacerlo. Pero aquí yo ya les garantizo que dichas expresiones son lineales. Falta que sea homogénea, ¿no? Y me gusta esta ecuación precisamente por lo mismo. Bueno, no se ve el amarillo. ¿Esto es homogéneo? No, no. Tendría que estar igualada a 0, ¿no? Bueno, pero el que no esté igualada a 0 desde un principio no es impedimento. Ah, bueno, no, la podríamos despejar, o sea, pasar todo hacia un lado. Puedo pasar todas las derivadas y variables dependientes del costado izquierdo y dejar el costado derecho como 0 y cumpliría. Es como lo mañoso, por así decirlo, de ese ejercicio, ¿no? Nos llega a confundir un poco. Pero bueno, vamos a resolverlo. Tengo una Entonces, duda. sí, Bueno, por ejemplo, si tuviéramos ese mismo ejercicio, pero con un, no, sí, no, se cancela, es lo mismo. sí, ok, bueno. Entonces, principio de superposición. Bueno, ¿qué dice el principio de superposición? Pues que yo puedo generar otra expresión a partir de la combinación lineal del conjunto de soluciones entre comillas que me proporcionen para la ecuación diferencial. Y resalten esto de entre comillas porque hasta que no verifiquemos los 3 requisitos que acabamos de utilizar hace un momento, pues le vamos a dar la etiqueta completa y hasta con mayúsculas de soluciones. Pero mientras no verifiquemos eso, todo entre comillas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? C1, Y1 más C2, Y2. Bueno, vamos a sustituir. Tengo Y es igual a C1 por Y1, X, más C2 por Y2. ¿Cuánto vale todo eso? 1 sobre 2, X cuadrada, más 1. Si ustedes gustan, lo pueden desarrollar. Si no, lo pueden trabajar así, sin ningún problema. Bueno, esto ya es la combinación lineal. Sumamente sencillo, ¿no? Nada más multiplico a cada Y por una constante arbitraria y el resultado lo sumo. Ese signo más, pues puede establecerse así. Hay quien coloca, por ejemplo, más menos, pero bueno, ese menos se le puede atribuir también a cada una de las constantes arbitrarias, ¿no? Porque puede ser que al final de todo
y con base en ciertas condiciones resulte como -8, -5, etcétera, etcétera. Bueno, paso número 2, vamos a verificar que esa Y cumpla con los 3 requisitos plasmados en la definición de solución para toda ecuación diferencial. Es lo que vamos a checar ahorita. Bueno, vamos a empezar con el primero. El primero de esos 3 requisitos es que eso obviamente sea función. Pues sí es una función, ¿no? Porque es un polinomio. Tenemos polinomios. Tengo la mezcla de un polinomio de grado 1, que sería la x que multiplica c sub 1. Y después tengo un polinomio de grado 2, que estaría en producto con un medio y c sub 2 más una constante que es 1. Pero bueno, mejor vamos a prevenir que lamentar, ¿no? Entonces me regreso a GeoGebra, me deshago de esto, pero necesito dar valores previamente para que veamos el porqué de eso, ¿no? Entonces voy a decir que para fines prácticos, C1 al igual que C2 es igual a 1. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos trabajar en este costado. Y podemos entonces entrar con GeoGebra. Sería X más un medio que multiplica a X al cuadrado más 1. Ahí está. Entonces vamos a hacer un poquito más grueso esto para que tenga buena presentación. Ahí está. Tomamos una porción de esto. Lo copiamos. Lo pegamos. Y lo recorremos. Bueno, ahí está mi curva. Vamos a colocar mis rectas. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces vamos a señalar la intersección. Solamente debo de observar una. Aquí hay una, aquí hay una, aquí hay una y aquí nada más hay una. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que al cumplirse el criterio de las rectas verticales, un solo corte entre todas las rectas con la curva, la expresión de la combinación lineal sí es función. Perfecto. Ya llevamos cumplidos uno de los 3 requisitos. Así que hay que palomearlo. Bueno, vamos con el segundo. El segundo nos exige que no haya derivadas o diferenciales en esa expresión. Entonces, Y tiene derivadas o diferenciales. Bueno, vamos a revisar con calma la expresión. Y es igual a C1 por X más C sub 2 que multiplica a un medio por X al cuadrado más 1. Bueno, derivadas. La respuesta es no. No observo ninguna derivada de Y con respecto de X o una Y prima con respecto de algo, ¿no? No lo observo, entonces colocamos no. ¿Habrá diferenciales? Es decir, el diferencial de gamma, ahí multiplicando a C sub 1, el diferencial de beta, quizás multiplicando a X cuadrada. No, no observamos ninguno. Entonces, como no hay derivadas, no hay diferenciales, este segundo requisito también se cumple.
y llegamos al último. Si ese último no se cumple, ni modo, vamos a tener que concluir que, pues, debido a que la expresión resultante de la composición no satisface los tres requisitos, Y1 o Y2, pues no son soluciones de esa ecuación diferencial. Entonces, vamos a una nueva página y llegamos precisamente a ese enunciado. Sería Y satisface la ecuación diferencial. Bueno, pues vamos a retomar dicha ecuación diferencial. Es x y prima igual a y prima. Así que vamos a escribirla. X y prima igual a y prima. Bueno, esto puede quedar de la siguiente manera, como x y prima menos y prima igual a 0. Bueno, podemos aprovechar para verificar si es lineal. ¿Cuáles son los coeficientes que puede tener y las derivadas de y? Constantes o la variable independiente. Ahí hay un -1, aquí hay una x, perfecto, cumple. ¿Cuáles son las potencias que puede tomar la variable dependiente y sus derivadas? 1. Aquí tengo potencia 1, perfecto. Y' también está elevado a la potencia 1, perfecto. Bueno, esto cumple con el hecho de ser homogénea, ¿sí? ¿Por qué? Porque la variable dependiente, bueno, en este caso no está, pero debe existir, se podría considerar así. La variable dependiente y sus n derivadas están siendo igualadas a 0, cumple, derivadas, 0. Entonces sí, esto es homogéneo, ¿no? Perfecto. Bueno, hay que derivar cuántas veces en una cantidad proporcional al orden de la ecuación diferencial, es decir, en una cantidad igual a la derivada más grandota que nosotros tengamos, es 2. Así que vamos a repetir el proceso. Y' es igual a la derivada de y con respecto de x. Esto queda como la derivada con respecto de x de, era C1 por x más C sub 2, un medio de x al cuadrado más 1. Bueno, podemos fragmentar esto. La derivada con respecto de x, C1x, más la derivada con respecto de x, de C sub 2, que multiplica un medio por x cuadrada más 1 y nada más. Bueno, primera derivada, ¿cómo nos queda? 1. Como uno. ¿Como 1? ¿Seguros? ¿Uno? Bueno, sí y no. Sí. Sí y no, porque la Nos derivada, queda X. recuerden que esa x está siendo multiplicada por una constante arbitraria. Ah, sí, cierto. La constante puede salir, derivamos y la regresamos multiplicando. Entonces, ¿cómo quedaría? Como un medio de 2 C1. No, no. No, por 2. Este de aquí, este de aquí. Uno. Ah, 1. ¿Uno? 1. C1. C1, ¿no? Por la constante. Ajá. Sí, porque la constante sale, derivamos a x, 1, 1 por C1, C1. Y aquí viene lo bueno, ¿no? ¿Cómo quedaría la segunda? C2 de X. C2x. Sí, Ajá. ¿Qué le pasa a ese 1? Porque ya no lo consideraron. porque es 0 y C2 por 0 Constante es es. Ujú, exactamente. Entonces, aquí ya tenemos la primera derivada. Perfecto. Vamos con la segunda. Y' que es igual a y a la 2, donde ese 2 está entre paréntesis, para indicar derivada, que es igual a la derivada con respecto de x de y'. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Nos da espacio. Derivada con respecto de x pues sería de C1 más C2x. Sí, me escucho. sería 0, ¿no? Porque aunque no lo vemos es 1, entonces la derivada de una constante es 0 Ajá. y el otro sería C2 nada más, porque la C2. derivada de X sería 1. Ujú.
La derivada de x es 1 por C2, C2. C2 más 0, pues ¿qué nos va a terminar quedando? C2 nada más. Entonces, ahí está. Ya tenemos la segunda derivada. ¿Vale la pena que yo haga una tercera? Aprovechando el viaje. Pues no, porque es cero. No, Es una constante la que se va a derivar. Constante de cero. Bueno, independientemente del hecho de que por naturaleza sea una constante, pues no tengo dónde utilizarla, ¿no? Entonces, ¿para qué hago algo que no voy a ocupar? Por eso la importancia de que derivemos en una cantidad proporcional al orden de la ecuación diferencial. Digo, de poder, ¿no? Pero ¿dónde lo vamos a utilizar? Ahí viene la interrogante. Bueno, vamos a sustituir. Entonces tenemos lo siguiente. X, y' menos y' es igual a 0. Esto quedaría entonces como X por y', que es C sub 2, menos y', C1 más C sub 2X. Todo esto igualado a 0. Bueno, ¿qué nos queda aquí? X por C sub 2 menos C1 menos C sub 2 por X igual a 0. Esto y esto se cancela y yo llego a lo siguiente. Menos C sub 1 es igual a 0. No es un, no lo, bueno, no lo resuelve, no es solución de la ecuación diferencial. No cumple con el hecho de satisfacer. Por lo tanto, la expresión que obtuvimos de esta combinación lineal no es solución. Y como no es solución, pues inevitablemente debemos de pensar lo siguiente. Y1 o Y2 no son soluciones de esa ecuación diferencial. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, no cumple. En automático, aquí podemos escribir que esa Y igual a C sub 1X más C sub 2, 1 entre 2X cuadrada más 1, no es solución de X, Y' menos Y' igual a 0. Y en cascada podemos establecer que por este motivo Y1 o Y2 no son soluciones de X, Y' menos Y' igual a 0. Esa es la respuesta para este problema. Ups, ahora no sé cómo quitar esto. Ahí está. Entonces, por ejemplo, esto de la combinación lineal se podría haber ocupado en los ejercicios que hicimos al principio. Sí, bueno, sí lo podemos haber utilizado, pero si previamente nos daban algunas soluciones ya conocidas. Si yo no tengo soluciones previamente establecidas, no puedo aplicar el principio de superposición. Esa es la parte medular de dicho concepto. Bueno, no sé si hay alguna duda aquí. No. ¿No? Bueno, ok. Les presento las soluciones. Esta es la solución general para esta ecuación diferencial. Por ejemplo, si C1 es igual a 1 y C2 es igual a 0, automáticamente nosotros generamos a Y1 igual a E a la X. Vamos a pensar ahora que C1 es igual a 0 y C2 es igual a 1. ¿A quién generamos? Pues ni más ni menos que a Y2, cuyo valor es E a la menos X. ¿Cómo puedo recrear a Y1 y Y2? Pues corroboro, por supuesto, que
tanto Y1 como Y2 sí son soluciones de la ecuación diferencial, porque puedo recrearlas a partir de su solución general. Pero, ¿qué pasa con el segundo ejercicio? Esta expresión de aquí es la respectiva solución general. Bueno, vamos a pensar lo siguiente. Vamos a decir que C1, al igual que C2, es igual a 1. Con esta combinación, yo puedo recrear perfectamente a 1/2 por X cuadrado más 1. Pero ¿qué valores de constantes me permiten recrear esta ecuación que está enmarcada con color naranja a X? ¿Puede repetir, profe, por favor? Sí. ¿Con qué valores de C1 y C2 sustituidos en esta ecuación yo puedo recrear a X? C1 que sea 2 y C2 0. A ver, vamos a decir 1/2 por X al cuadrado más 0, que sería 1/2 por X al cuadrado. 1/2 por X al cuadrado es igual a X. ¿Lo es? ¿Son iguales? No se No, no puede, ¿o son. sí? No, distintos. No, Son son iguales. iguales. Si yo pruebo, por ejemplo, con 0, pues esto se cancela y me quedaría una constante. ¿Y la constante es igual a X? No lo es. Entonces, no hay valores en C1 y C2 que permitan recrear a Y1 igual a X. Por lo tanto, ya dimos con quién echó a perder todo en el ejemplo número 2. Y2 efectivamente sí era solución, pero Y1 no. Como Y1 no era solución, pues este provocó que la respectiva combinación lineal arrojase una expresión que no cumpliese con la definición de solución para toda ecuación diferencial. ¿Ok? Se puede dar el caso en donde tanto Y1 como Y2 pues no sean soluciones. Pero pues en este caso tuvimos la suerte de que nada más fuese Y1. Así es como podemos dar con el verdadero culpable del problema, generando la solución general, probando valores. Si puedo recrear a todas, bueno, confirmo que efectivamente ambas eran soluciones. Pero si tan solo una no puede recrearse mediante pues el otorgamiento de distintos valores, bueno, ni modo, se confirma que obviamente esa expresión no era solución y por ello la correspondiente combinación lineal no fue exitosa. Profe, tengo una duda. Ajá. Ya ve que tenemos y' elevado al cuadrado. Bueno, este era un error. Si esa era la duda, este no era el error. Este elemento no iba. Nada más era xy' igual a y'. Y ahí se me fue. Bueno, gracias. Nada. Bueno, fuera de eso, ¿alguna otra duda? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno, supongamos, porque ya no tenemos mucho tiempo, tenemos xy' más 2y igual a 0. Bueno, eso ni siquiera es ecuación diferencial ahorita. Ok. Y me dan este conjunto de soluciones, entre comillas, porque hasta que no comprobemos con los 3 requisitos de la definición de solución, pues vamos a poder hablar con toda certeza de que sí son soluciones. Me indican esto, 1, 2 y x. Me dicen que se cree que son soluciones. ¿Qué tendríamos que hacer?
para verificar que efectivamente lo son o no lo son. Aplicar el criterio. Ajá, pero primero, ¿qué tendría que hacer? Como paso número 1. El principio de superposición. Aplico el principio de superposición. ¿Esto a qué me lleva? A que voy a generar otra expresión con base en la combinación lineal de estos elementos. Por ejemplo, C1 por 1 más C2 por 2 más C sub 3 por X. Bien, ya la hice. Después, ¿qué tendría que hacer? Verificar que cumpla con los 3 Verificar que requisitos. cumpla con Exactamente. 3 criterios. Si por lo menos uno, sin importar cuál, no se cumple, ¿qué estaríamos concluyendo? Que no es- no. Satisface a la, bueno, a la expresión que me están dando, a la ecuación Ajá. diferente. Pero principalmente, ¿qué? Que no es solución, Que no no son son solución de ellos. Exactamente. Si uno no se cumple, nosotros debemos de establecer lo siguiente, que Y1, Y2, bueno, Y1 y O, Y2 y O, Y3 no son soluciones. Y ni modo, hasta ahí vamos a dejar el problema. Lo importante es que nosotros corroboramos que ese no es un verdadero conjunto de soluciones. Pero ¿qué pasa si todos los criterios se cumplen? Nos genera, bueno, la solución, ¿no? Si cumple que La sí son. solución, genera solución general. No. Si los 3 cumplen, ¿qué? Las soluciones que nos dan sí son soluciones de la ecuación diferencial. Exactamente. Si los 3 criterios se cumplen, las 3 expresiones que me dieron sí son soluciones. Entonces ya estaríamos quitando las comillas para dar certeza de que efectivamente estas se pueden obtener de la respectiva solución general. Así es como tenemos que checarlo. Sí, ok, perfecto. El resultado de la combinación lineal cumple. Es una nueva expresión o una nueva solución. Bien, perfecto. Nadie nos va a objetar eso, pero no es lo relevante. Lo relevante es que al cumplir los 3 criterios, todas las expresiones que nos den aquí van a ser confirmadas como soluciones. Pero si al no cumplirse uno de los 3 criterios, obviamente el resultado de la combinación lineal no es solución, pero lo más relevante es que alguna o todas de las funciones que nos proporcionaron en ese conjunto, pues no sería solución. Eso es lo realmente importante que hay que destacar en ese caso. Entonces, todas las funciones, o mejor dicho, sí, todas las funciones del conjunto son soluciones. Ya ustedes van a poderlas verificar o corroborar una vez calculada o proporcionada la correspondiente solución general, como mediante el otorgamiento de valores a las constantes arbitrarias. En este segundo ejercicio, notamos que Y2 sí puede obtenerse de la respectiva general, por lo tanto, ella sí era solución. Pero en el caso de Y1, nosotros intentamos, hay testigos, hay grabación, pero no pudimos pasar de 1 entre 2 por X al cuadrado más 1 a una simple X. No hubo manera. Por lo tanto, esa X o esa Y1 no era solución de esa ecuación diferencial y fue la culpable de que la combinación lineal no fuese exitosa y en consecuencia no generásemos una nueva solución. Bueno, pues hasta aquí queda entonces nuestra sesión de hoy, compañeros. De todas maneras, si hay dudas, pues ya saben, me las comentan y de todas maneras habrá tarea aparte de su serie.